Una vez más nos encontramos para estudiar el código de Apocalipsis. Esta vez, antes de avanzar con un tema tan interesante como el del tiempo, es necesario que incorporemos algunos conceptos. Este concepto es el que existen profecías con un doble cumplimiento, es decir, que una misma profecía puede tener su cumplimiento en dos momentos diferentes de la historia. Para este estudio vamos a emplear la Biblia y extractos de los escritos de Elena White, profunda estudiosa en temas bíblicos. Es fundamental comprender que la revelación divina es progresiva, por lo tanto, una nueva luz jamás entrará en conflicto con la anterior ni la anulará, sino que se integrará con ella de manera complementaria. En el segundo tomo del libro Mensajes Selectos, entre las páginas 117 a 119 encontramos que dice: hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente, a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y eternas. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar: esta es la verdad. Tengo nueva luz. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que hacen mal uso de la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. La proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. En esta tabla podemos observar los acontecimientos históricos que la interpretación historicista atribuye como cumplimiento de las trompetas. Sobre esto es que la escritora especificó que aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. Esta línea profética es la que sienta las bases para el cumplimiento de la proclama de los tres ángeles, a partir del siglo XIX hasta nuestros días. Un estudio honesto de estas profecías no echa por tierra esta interpretación para sugerir otra. Sin embargo, tampoco podemos pensar que sobre esto está todo dicho. Estas profecías aún tienen mucho para enseñarnos, pero esta enseñanza nueva debe complementar la anterior. Elena de White escribió, según se registra en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 3, página 487, párrafo 1. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en formas sucesivas sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Estas declaraciones han creado una gran polémica entre quienes sostienen que las trompetas primera a sexta se cumplieron y que ahora estamos en espera del cumplimiento de la séptima, y aquellos que piensan que las trompetas tienen un cumplimiento futuro. No obstante, un análisis exhaustivo revela que considerar ambas interpretaciones como antagónicas es un enfoque equívoco. Estas profecías admiten un doble cumplimiento, una dimensión histórica ya desarrollada y una dimensión escatológica que se manifestará justo antes del segundo advenimiento de Cristo. Preguntémonos si es esto posible. Un claro ejemplo de profecía con doble cumplimiento es el discurso escatológico de Jesús, en el cual vaticinó la destrucción de Jerusalén por los romanos. Resulta evidente que sus palabras no se limitan a ese acontecimiento histórico, sino que proyectan de forma paralela los sucesos globales que impactarán al mundo en vísperas de su segundo advenimiento. Veamos qué nos dice Elena al respecto.
En el libro El conflicto de los siglos, en su capítulo El destino del mundo predicho expresa, los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron: ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? San Mateo capítulo 24 verso 3. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Más adelante en el mismo capítulo dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Teniendo en cuenta que el doble cumplimiento de una profecía es posible, continuemos nuestro estudio. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias, y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Cristo triunfante, páginas 343, párrafo 2. Cabe aquí preguntarse lo siguiente. Si las cosas que han acontecido volverán a repetirse, ¿las profecías que las anunciaban también se repetirán? Es lógico pensar que sí. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá, viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Los ángeles anhelan contemplar las verdades que son reveladas a aquellos que, con corazón contrito, investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Maranatha, el Señor viene, página 30 y 31. Este texto demuestra que debemos estudiar las profecías ya cumplidas, porque sus eventos volverán a acontecer. Cuanto más se acerque el fin, mayor debe ser nuestra constancia y atención a la palabra profética. Es un grave error pensar que estas predicciones ya no tienen nada que decirnos porque muchas ya tuvieron su cumplimiento hace cientos de años. No tenemos tiempo que perder. Nos esperan tiempos difíciles. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto tendrán lugar las escenas de angustia de las que se habla en las profecías. La profecía en el capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su completo cumplimiento. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se entristecerá, y se volverá, y se indignará contra el pacto santo. Así hará, incluso volverá, y tendrá inteligencia con los que abandonen el santo pacto. Versículos 31 al 36 del capítulo 11 del libro de Daniel. Escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar.
Vemos evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios delante de ellos. Que todos lean y entiendan las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia del que se habla Daniel, capítulo 12, versos 1 al 4. Si la historia que marcó el cumplimiento original de la profecía se repetirá, es lógico concluir que ésta tendrá una nueva manifestación, lo que se conoce como un doble cumplimiento. De ahí la necesidad de volver a examinar la vigencia de estas profecías. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Manuscrito 129, 1905. Mensajes selectos, tomo 2, página 449, párrafo 2. Las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Para el periodo inmediatamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, las profecías de las Escrituras apuntan, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican de manera preeminente. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un torrente de luz sobre los eventos que luego sucederán. The Review and Herald, septiembre 25 de 1883, párrafo 6. Es evidente que las profecías de Daniel señalan marcos temporales que se extienden hasta la víspera del segundo advenimiento de Cristo. En particular, existen 3 periodos que podrían cumplir con esta premisa: tiempo, tiempos y medio tiempo, los 1290 días y los 1335 días. No obstante, esto genera un conflicto con el enfoque historicista, el cual afirma que dichos periodos ya se cumplieron históricamente mediante el principio de día por año. Por el contrario, la tesis de un cumplimiento futuro sugiere que podrían ser días literales, una alternativa rechazada por la mayor parte de los historicistas. La solución a esto es considerar que estos escritos dejan en claro la perspectiva teológica de un doble cumplimiento de las profecías mencionadas al final del libro de Daniel, a través de varias evidencias textuales explícitas. La repetición explícita de la historia profética. Al analizar el cumplimiento de las profecías de Daniel, el texto afirma categóricamente que gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Esto establece que un evento que ya tuvo un cumplimiento histórico inicial vuelve a tener vigencia o aplicación en el tiempo del fin. Escenas futuras similares a las pasadas. Al hacer referencia específica a los versículos 31 al 36 del capítulo 11 de Daniel, los cuales describen el poder que se indigna contra el pacto santo, el texto asegura de forma literal que escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar. Esto ratifica que los acontecimientos registrados por el profeta no quedaron confinados a un único evento del pasado, sino que actúan como un patrón para un cumplimiento futuro repetido. El resurgimiento de conflictos antiguos, las frases, las cosas que han acontecido volverán a repetirse y viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, refuerzan la idea de que los desarrollos históricos iniciales de la profecía sirven como un modelo a menor escala de lo que sucederá en los momentos finales de la historia de la Tierra abarcando a toda la humanidad. Por lo tanto, bajo la perspectiva de estos textos, las profecías, especialmente las de Daniel y Apocalipsis, operan bajo una estructura donde la historia pasada se repite, validando completamente el concepto de un doble cumplimiento profético. Bajo esta premisa, es imperativo considerar la debatida hipótesis de que el doble cumplimiento de estos periodos proféticos adquiera un carácter literal durante la era escatológica, siendo su primer cumplimiento un tipo de lo que acontecerá inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Sin nada más por hoy, nos despedimos hasta la próxima entrega, en la que analizaremos con más profundidad el asunto del tiempo profético. Esperamos contar con sus visitas y recomendaciones dejando un like. Que Dios lo bendiga.